hijos adolescentes con depresión, esta es la solución. En la adolescencia es una etapa del desarrollo donde hay muchísimos cambios, donde los adolescentes viven un montón de momentos, un montón de exigencias que son esperables para esa época de la vida, y en algunos momentos, cuando esos no son acompañados de la mejor manera o por diferentes situaciones, se puede desarrollar depresión. Sin embargo, es importante que entendamos que nosotros como papás podemos acompañarlos, podemos dotarlos de un montón de herramientas que nos pueden ayudar a prevenir la depresión. Es importante primero que entendamos que la depresión en los adolescentes puede darse un poco diferente a la depresión en adultos, y también es importante que tengamos en cuenta que hay un caso a caso. Uno de los síntomas principales es la tristeza. Sin embargo, en adolescentes también podemos ver que no aparece la tristeza, sino que aparece la irritabilidad, que vemos que son más explosivos, que como nosotros decimos coloquialmente son como fosforitos o que prenden encendidos. Por cualquier cosa vemos que están reaccionando. También empiezan a tener pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaban. Es esa pérdida de placer. Antes me encantaba jugar fútbol, ya no quiero hacer nada, me encantaba salir con mis amigos, ya no lo hago, que eso también contaría como otro de los síntomas, que es el aislamiento. Empiezan a tener muchísimos cambios en el apetito y en el sueño, es decir, o empiezan a comer más, empiezan a comer menos, empiezan a dormir más, empiezan a dormir menos. Recuerden que cualquiera de los dos polos puede ser un signo de alarma y puede llamar la atención. Lo importante es que este cambio se dé frente al patrón que anteriormente tenían, cuando ustedes vean que su estado de ánimo estaba, entre comillas, normal. Podemos empezar también a ver fatiga, cambios en energía, cambios en el comportamiento. Antes los veíamos muy activos, ya no son tan activos, empieza a cambiar el rendimiento escolar, se les dificultan mucho más algunas materias, o empezamos a ver que su rendimiento escolar empieza a bajar. No necesariamente significa que tengan que perder materias, pero sí empezamos a ver muchos cambios de que de pronto ya no es solamente una materia que se le dificulta, sino muchísimas más. Esto todo nos puede empezar a llamar la atención en un adolescente. Algunos que ya son un poco más alarmantes, puede ser que hay como algunos pensamientos negativos de no soy capaz, la vida no tiene sentido, no logro gestionar las cosas de la mejor manera, o que expresamente nos hablen de la muerte, deseos de morir, de qué pasaría si yo en algún momento me muero y qué pasa si yo no me vuelvo a levantar. Entonces recuerden, todos estos pueden ser algunos síntomas y signos de alarma. No significa que con esto ya tengan depresión, pero sí pueden ser algunas cosas que a nosotros como papás nos puedan llamar la atención para que podamos empezar un proceso de acompañamiento desde psicología, o que nosotros empecemos a ver esas señales de alarma donde en casa se puedan hacer muchas cosas. Entonces, algunas de las estrategias que son más importantes: la primera, tener una comunicación abierta y muy asertiva. Lo más importante es que ellos se sientan cómodos en expresar lo que está pasando. Aquí como papás es muy importante que tengamos en cuenta evitar los juicios, evitar las etiquetas, evitar la culpa. Lo que más buscamos entonces es que se sientan comprendidos, validados desde la empatía, desde que su emoción es importante y vale la pena. Ojo, yo siempre aclaro algo, y es muy importante entender que validar una emoción no necesariamente significa que yo estoy de acuerdo con eso o que siento lo mismo. Validar la emoción es comprender el otro por qué la está sintiendo, y para ellos es sumamente importante esto, para que así garanticemos que se sientan tranquilos de comunicarnos todo lo que les está pasando o lo que están pensando. También en eso es importante que tú le puedas manifestar a tu hijo el apoyo incondicional, es decir, que él o ella logre entender que incondicionalmente estás ahí para ellos. Es decir, que pase lo que pase, así le digas que estás triste, feliz, irritable o lo que sea, vas a estar ahí para acompañarlo. Eso va a ayudar a que sea mucho más abierto con lo que tiene para decirte. 2. Promueve un estilo de vida saludable. Entre esto entra la actividad física. Recuerda que actividad física no significa que tenemos que buscar lo mismo que todo el mundo hace, y que lo más importante es que lo adaptes a lo que a tu hijo le gusta hacer. Si a tu hijo le gusta el fútbol, cuenta como actividad física. Si le gusta ir al gimnasio, si solo le gusta ir a caminar. Entonces recuerda que no es encasillarlo bajo una única categoría, pero lo más importante es promover que al menos hagamos 10 minutos, 15 minuticos. Eso es mejor que nada y realmente va a tener un impacto muy importante, porque cuando hacemos ejercicio físico liberamos endorfinas, dopamina, serotonina, que son un montón de hormonas que nos promueven la felicidad y el bienestar. Entre eso también entra la nutrición adecuada o balanceada. Obviamente para la edad va a variar mucho, pero lo más importante es incluir un poco de todos los alimentos, incluir frutas, verduras, proteína, pero también disminuirle al azúcar, a las harinas, porque todo esto puede tener un impacto negativo en cuanto a su salud, tanto física como mental. Y por último, el sueño. Sabemos que en la adolescencia pueden pasar muchas cosas, a veces nos queremos trasnochar en los videojuegos, hablando con los amigos, viendo una serie, viendo películas, pero es importante que fomentemos una rutina del sueño, porque cuando no
no descansan lo suficiente, al otro día, al no tener un sueño reparador, somos más irritables, más estresantes y más propensos a que se desarrolle una depresión, como por el no descansar, por no poder rendir. Esto empieza a generar como un ciclo vicioso que impacta muchísimo la salud mental. 3. Tratamiento con un profesional, consulta con psicología o con psiquiatría. Yo sé que muchas veces, especialmente con nuestros hijos, somos muy cuidadosos frente a la consulta con psiquiatría y psicología, pero lo más importante es entender que entre más rápido vayas y consultas al psicólogo, más rápido vas a trabajar el problema y eso nos va a ayudar a reducir muchísimo el impacto que puede tener la depresión en un ser humano y en su desarrollo y en su proceso evolutivo. Entonces ahí que es importante, uno, busca un psicólogo que sea especialista en niños y adolescentes, alguien que te dé confianza a ti, pero lo más importante, que tu hijo se sienta confiado ahí. Como les digo yo, lo más importante es encontrar a alguien con quien uno se pueda sentir cómodo para hablar lo que sea, que no te sientas juzgado, porque si no, no va a valer de nada esa inversión. Y en caso de que de verdad necesitemos psiquiatrías, ser muy abiertos, entendamos que el medicamento no lo va a volver adicto, no lo va a volver zombie, no lo va a volver dopado. Esto no es algo para generar una etiqueta y algo que impacte en la vida, sino por el contrario, se busca el medicamento para ayudar a regular todo lo que está pasando en los cerebros y que así se pueda dar una mejoría mucho más pronta y que esto obviamente impacte lo menos posible en su rendimiento y en su calidad de vida. 4. Educación sobre la salud mental. Es muy importante que empecemos a conocer más sobre la salud mental y que empecemos a tumbar todos los mitos que existen alrededor de la psicología, de la psiquiatría y de las enfermedades mentales. Porque muchas veces, porque lo usamos en la cotidianidad y vivimos diciendo, ay, hoy amanecí deprimido, creemos que esto está demasiado minimizado y por otro lado, a veces cuando hablamos de psiquiatría y psicología, pensamos que allí solamente van los locos, los enfermos mentales, los que necesitan estar hospitalizados y todo esto son mitos. Realmente al psicólogo puede ir cualquier persona, no necesariamente tiene que tener un diagnóstico en salud mental, puede tener solamente algún problema o alguna situación que necesita resolver y siente que necesita apoyo y herramientas. Y yo creo que eso es lo más importante a entender. Un psicólogo nos da eso, herramientas. Un psicólogo nos ayuda a desarrollar habilidades, a fortalecer muchas capacidades para poder resolver problemas y situaciones puntuales. Entonces intentemos dejar un poco el tabú al lado y, como les digo yo, ese granito de arena empieza en casa. Entre nosotros, poner ese granito y demostrarle a nuestros hijos que podemos hablar de la salud mental, de la depresión, de la medicación, de ir al psicólogo. Y entre más normalicemos esto, van a ver que eso nos va a ayudar a que como sociedad cada persona pueda consultar a tiempo y así disminuyamos todo el impacto que puede tener una depresión, porque acuérdense que la depresión no solamente va a impactar a tu hijo, va a impactar a tu familia, a sus compañeros en el colegio y empieza cada vez a ampliarse muchísimo más porque es como si fuera un dominó. 5. Fomentar la conexión social. Esto implica fomentar esas actividades grupales. Yo sé que hay algunos niños y adolescentes que son muchísimo más introvertidos y no significa entonces exponerlos a estar frente a 30 personas para que estén supremamente ansiosos, sino identificar esos 1 o 2 amigos con los que se sienten demasiado cómodos y fomentar esos espacios, permitir que puedan interactuar desde el juego, desde ver películas, desde salir, desde compartir, porque la interacción social empieza a formar eso que nosotros llamamos esa red de apoyo. Y la red de apoyo es algo que es supremamente importante en la depresión, porque es sentir que no estamos solos en un problema y que puede que mis amigos y mi familia no estén viviendo mis síntomas, pero que sí tengo personas que están a mi lado para escucharme, para apoyarme o simplemente para estar a mi lado cuando yo siento que no puedo más con las cosas. Además, cuando yo interactúo con las demás personas, el hablar, el reírme, el recibir un abrazo, todo esto genera que yo libere muchísimas de las hormonas que les mencionaba anteriormente con el ejercicio, que esto implica generar felicidad y generar bienestar. Entonces así no lo creamos, como somos seres sociales, la socialización nos ayuda a ser un factor protector frente a la depresión. También puedes buscar grupos de apoyo que tengan diagnósticos similares al de tu hijo, porque esto empieza a ayudarlo a que él se dé cuenta que no está solo, que no se encuentra solo en una situación y que no es el único que lo está viviendo. Además, permite que vea las herramientas que otros han implementado para empezar a volverlas propias y así poder sobrellevar más fácil esta etapa. 6. Desarrollar habilidades de resiliencia. Esto implica empezar a trabajar estrategias y habilidades de afrontamiento, de cómo resuelvo los problemas y cómo le hago frente. Yo siempre le explico a los papás que en la adolescencia es una etapa un poco incomprendida porque queremos que respondan como adultos, pero en otras cosas los tratamos como niños. Entonces lo más importante es acompañarlos en este proceso para fomentar la independencia y esa capacidad de afrontar los problemas. Las propuestas que yo les digo, ustedes denle una solución al problema y pregúntenle tú cómo más lo resolverías, ayúdenlos a evaluar los pros y los contras, o ustedes denles 3 opciones y que ellos elijan cuál es la que más valiosa les parece, porque así les estamos ayudando a enseñar a que evalúen un problema, a que miren muchas alternativas, pero que también entre las alternativas evalúen cuáles costos les va a generar y qué beneficios va a traer, porque así nos vamos a asegurar que cuando tengan otros problemas en su vida van a evaluar de esta manera y eso nos ayuda a que vayan desarrollando como esa capacidad de toma de decisiones y de ver cómo me enfrento
enfrenta un problema. 7. Reforzar la autoestima. Es muy importante que cuando hayan logros los reforcemos. Eso no quiere decir que entonces tengo que llegar con un regalo a la casa cada que le fue bien en un examen o cada que hizo algo bueno, pero nosotros a veces en la cultura tendemos mucho a castigar y a reforzar el error, y esto lo único que va a hacer es que ellos se queden en ese mismo círculo, especialmente si ya tienen algunos síntomas de depresión, donde sienten que no son capaces, que todos lo hacen mal, y fuera de eso yo refuerzo que se equivocaron en algo. Eso solo va a generar más evidencia de que si vio, yo no soy suficientemente bueno, o si vio, yo no lo hago bien. Por el contrario, cuando les reforzamos los logros, reforzar un logro puede ser desde lo verbal, no tiene que ser un premio, puede ser un abrazo, puede ser unas felicitaciones. Esto nos va a ayudar a que ellos empiecen a darse cuenta que de pronto esa idea de no ser capaz, de no ser suficiente o no ser valioso, no tiene tanto peso. Entonces la invitación es cada cosita chiquita que veamos que pueden lograr, cada esfuerzo que vamos que están poniendo, reconocérselos, ponerlo afuera nos va a ayudar mucho a que ellos también lo empiecen a reconocer en ellos. 8. Intenta crear un ambiente que reduzca el estrés. Obviamente sabemos que en todas las familias hay dificultades, pero entonces lo más importante es que encontremos cómo gestionarlas y que el ambiente no siempre esté lleno de peleas, de estrés y de críticas, sino por el contrario, que sea un entorno donde se puedan hablar de las cosas desde las habilidades, desde las fortalezas y obviamente reconociendo ciertas cosas que tenemos por mejorar. 9. Fortalece la flexibilidad cognitiva. Muchísimas veces nosotros vamos por un camino y creemos que solo de esta manera se pueden lograr las cosas, y a veces esto tiende a empeorar o a volver más fortalecida la depresión. ¿En qué sentido? Que como ellos sienten que solo hay una única manera de hacer las cosas, si no lo cumplo de esa manera, no hay otro camino. Lo más importante es que nos empecemos a flexibilizar, que entendamos que si hay momentos donde no me siento bien para hacer una cosa, me pueda poner a hacer otra, o que si no pude con esta habilidad, puedo desarrollar otra, que empecemos a mirar que siempre habrán diferentes caminos para un mismo problema. 10. Educar sobre el manejo de emociones. Esto es supremamente importante para cualquier edad. Muchas veces nosotros como adultos ni siquiera reconocemos las emociones que estamos teniendo, y lo que termina pasando es que sentimos una emoción y explotamos. Entonces es empezar a educar en cómo reconozco las emociones, cómo las siento en el cuerpo. No es solamente decir siento rabia, sino físicamente qué se siente, qué pienso cuando tengo rabia, cuáles pueden ser esas señales de alarma de que ya tengo demasiada rabia, demasiada tristeza, demasiado estrés, y enseñarles algunas herramientas o acompañarlos a que construyan herramientas que nos ayudan a disminuir esas emociones. Para esto hay una estrategia muy chévere que se llama el semáforo de las emociones. Es usar un semáforo de la calle. Sabemos que cuando el semáforo está en rojo significa detente, cuando está en amarillo es como mirar y tener cuidado, y verde es seguir adelante. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando yo tengo una emoción que me sobrepasa y me desborda, estoy en rojo. Eso significa que me detengo. No voy a hablar, no voy a interactuar, no voy a comunicarle a nadie lo que está pasando. Cuando siento que está en un nivel intermedio es el amarillo. Ahí me voy a detener, le voy a decir a los demás que no me siento bien para gestionar esta emoción y voy a tomar un paso al costado. En este punto todavía puedo empezar a evaluar y a tomar una decisión o a pensar qué fue lo que me hizo tener esa emoción. Pero ya cuando estoy en el punto verde puedo expresar lo que viví o lo que estoy viviendo, puedo expresar qué fue lo que me dio rabia, puedo contarle a los demás qué fue esa emoción que yo sentí. Esta es una herramienta, pero sabemos que hay un montón de cosas que se pueden hacer para gestionar las emociones, como mindfulness, como escribir, como hacer ejercicio, y lo más importante es encontremos cuál es la que más sirve para nuestros hijos e incluso para nosotros. Sabemos que aquí les dije un montón de herramientas que ustedes como papás pueden hacer, pero lo más importante es que entiendan que manejar la depresión no hay una receta mágica, no hay un único camino, sino que hay un montón de cosas que podemos hacer, y lo más importante es que entendamos que es un enfoque integral, es decir, no hay una sola cosita que me ayude, sino son muchas cosas en diferentes áreas que es importante empezar a trabajar. Pero con total seguridad, si empezamos a trabajar en estas cosas que hablamos el día de hoy, si nos esforzamos por acompañarlos en la toma de decisiones, en la regulación de las emociones, si les brindamos un espacio para que ellos puedan comunicarse, van a ver que esto es como construir un colchón, de que si yo me caigo no me voy a porrear, voy a caer, pero va a ser más fácil levantarme porque caí en una superficie que me pudo recibir, y lo ideal es que los padres y la familia sea eso, un lugar que te recibe, que te contiene y que te acompaña. Si tienes dudas, preguntas, te invito a que las dejes en los comentarios y a que le des suscribirse para que puedas seguir viendo más información sobre salud mental.